anatomía pulmonar normal. Primero, ¿no? Recalcando que este estudio es el más importante, ¿no? Y el más abundante en cuanto a las radiografías. Primero, comenzamos con las técnicas, ¿no? Radiográficas que se van a aplicar en el tórax. No solo va a haber esto, ¿no? Solo va a haber también la angioTAC, la ecografía, pero la técnica de la radiografía va a ser la más importante, la más utilizada. Y para obtener una imagen de calidad se deben estandarizar una serie de parámetros. Primero vamos a hablar sobre las proyecciones básicas, ¿no? Vamos a tener la póster anterior, que va a ser la más eficiente y la más utilizada, ¿no? De todas. También la anterior-posterior y la lateral. En la póster anterior, el paciente puede estar de pie, sentado, o en caso de que no se pueda mover, ¿no? Postrado puede ser de cúbito. Y también van a estar frente al detector, ¿no? Al detector radiográfico, que va a estar a unos 2 metros de este. El rayo va a entrar por la espalda y va a salir por el tórax anterior. Y la proyección va a ser ideal y estándar. Y también permite evaluar el tamaño cardíaco real. O sea, no va a haber una magnificación para descartar una cardiomegalia, por ejemplo, ¿no? Por eso es la más utilizada. En cuanto a la proyección anterior-posterior, se usa en pacientes encomados o críticos. Y el rayo entra ya también por el tórax anterior y puede magnificar el corazón, ya también simulando una cardiomegalia, ¿no? Y las escápulas suelen proyectarse a lo que es, ¿no? A la zona donde van a estar los pulmones. Para tener ¿cómo podemos saber que una imagen radiográfica va a tener una calidad, ¿no? Vamos a ver la rotación, ¿no? Por sus siglas, ¿no? La RIPE. Primero con la rotación. Esto vamos a ver cuando las clavículas deben estar simétricas al respecto a las apófisis espinosas, ¿no? Y tenemos que ver que la parte de la articulación clavículo-esternal, trazando una línea media, tienen que estar, ¿no? Equidistantes. Y podemos decir, ¿no? que tiene una rotación buena. También el paciente tiene que estar en una inspiración máxima. Y cuando el paciente pasa una inspiración adecuada máxima, se va a poder contar los arcos intercostales posteriores y anteriores. En cuanto a los posteriores, vamos a ver, si se hizo una buena inspiración, vamos a poder contar en lo que es, ¿no? En toda la zona de los pulmones de 8 a 10 bordes costales posteriores. En cuanto a los anteriores, vamos a poder contar de 4 a 6 arcos costales anteriores. En cuanto a la proyección, siempre debemos confirmar, ¿no? En las placas radiográficas si es una posterior anterior o una anteroposterior, ¿no? Y también la exposición o penetración. Esto básicamente se refiere a cómo los rayos X atraviesan, ¿no? el cuerpo que está. Y se va a notar, ¿no? La opacidad o la claridad en la placa, ¿no? Si va a estar muy blanca, se va a decir que es subexpuesta, y si es muy oscura, ya también que es sobreexpuesta. También vamos a tener errores comunes por mala técnica, ¿no? Cuando, digamos, el paciente hace una poca inspiración o está en inspiración, va a simular una cardiomegalia. En cuanto a la rotación, también va a simular un estrechamiento del mediastino. Y en cuanto a una infrapenetrada, va a ocultar varias lesiones, ¿no? Sutiles o cuerpos extraños que pueden encontrar en la placa. Bueno, ahora lo que vamos a continuar es con la anatomía ósea. En acá lo que vamos a ver principalmente van a ser las estructuras óseas que están a nivel del tórax. Vamos a comenzar primero con la columna dorsal. Principalmente en esta imagen lo que vamos a evidenciar son las vértebras dorsales. ¿Cuál es lo normal que presentan, ¿no? Que presentan como una simetría algo rectangular, una configuración rectangular, y que cada estructura, el borde inferior y el borde superior de la adyacente de la vértebra siguiente, van a estar de forma paralela. Claro, nosotros sabemos que entre estos dos espacios, ¿qué es lo que va a haber? El espacio intervertebral, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando va a haber alguna anomalía, digamos, o una fractura? En esta imagen de acá en la parte superior, lo que vamos a ver es que ese espacio intervertebral se está comenzando a reducir.
y va a haber una disminución de la altura, ¿no? Ahora, en cuanto a la clavícula, en acá lo que vamos a ver, esta es una imagen de una clavícula de forma simétrica, es una imagen normal, una radiografía, y evidenciamos que la clavícula están simétricas, ambas, y que van a estar en contacto en la parte superior con el ápice de los pulmones, y van a tener bordes continuos y definidos. ¿Vale? Sí. Bueno, en cuanto a la evaluación de la rotación, ya lo mencionaron anteriormente, la rotación. En acá lo que vamos a ver que la rotación va a ser muy importante para ver si la radiografía fue tomada de una buena manera. ¿Y cómo se va a evidenciar de eso? Comenzamos con esta imagen, en la primera, que se van a evidenciar las dos clavículas que están simétricas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Que esa radiografía fue tomada de una buena manera. Pero en el caso de la B, lo que vemos es que va a haber una rotación hacia el lado derecho. Entonces, el paciente posiblemente en ese momento de tomar la radiografía, movió el brazo para atrás. ¿Y qué es lo que evidenció? Que la apófisis espinosa está más cerca de la clavícula, en el lado izquierdo. En cambio, en la C, que hay una rotación hacia el lado izquierdo, ya también lo que podemos ver es que es lo contrario, que la apófisis espinosa va a estar más cerca de la clavícula, pero del lado izquierdo ya también. ¿Vale? Siguiente. Bueno, ahora en cuanto a las costillas, es muy importante esto, ya que vamos a ver que las costillas, va a haber una diferencia en cuanto a las anteriores y las posteriores. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que las posteriores van a ser las más visibles, a diferencia que las anteriores. Pero también que, en cuanto a las posteriores, la orientación que van a tener esas costillas va a ser de forma más horizontal, paradas. En cambio, de las anteriores va a ser más inclinado hacia el pie, para abajo. ¿Ya? Y lo que vamos a ver que las anteriores están unidas al esternón mediante un cartílago y que generalmente están más visibles en etapas más avanzadas de la vida, ¿no? Con la calcificación. En cambio, las posteriores están unidas a la parte de al cuerpo vertebral. Ahora, lo que vamos a ver acá, esta imagen, los numeritos que hay del 1 al 10, es que en una radiografía de una persona normal, el número de costillas que nosotros vamos a ver van a ser el número de 10. Pero de 10 encima del diafragma. El diafragma está acá. Entonces, contando las costillas, van a haber 10 costillas. Es de una persona normal. Pero en el caso que puede estar en una edad avanzada o puede tener una enfermedad, lo que va a pasar es que ese número de costillas va a ser menor a 10. Entonces, en acá lo que evidenciamos que se evalúa mediante reencuentro de números de costillas posteriores visibles por encima del diafragma, que lo normal son 10, y que en un paciente hospitalizado se puede evidenciar de 8 a 9 costillas posteriores. Bien, ahora vamos a pasar a lo que va a ser parte de la anatomía pulmonar, si hablamos en un aviso posterior anterior. Lo primero que tenemos que saber es parte, ¿no?, del IRP, ¿no? Primero, hablando de lo que es la inspiración, tenemos que saber que el paciente va a estar en una inspiración profunda, en donde obviamente se tiene que ver, ¿no?, de 9 a 10 arcos costales. También vamos a tener la rotación hablando en parte de lo que son las clavículas, ¿no?, que tiene que estar simétrica con lo que van a ser las apófisis espinosas de la escápula, ¿no? También vamos a tener parte de lo que... bien, acá vemos, ¿no?, cómo es una radiografía de parte de en donde se aprecia básicamente lo que es el pulmón y parte del corazón. Y bueno, tenemos que aprender a diferenciar lo que van a ser los vasos con lo que van a ser los bronquios. Lo que normalmente se ve en una radiografía así normal es que vamos a ver que sí se van a lograr apreciar normalmente lo que son parte de los vasos sanguíneos. Pero en otro lado, los bronquios no siempre van a ser normales o siempre van a ser visibles, ¿no? ¿Y por qué va a ocurrir básicamente esto? Porque a comparación de los vasos sanguíneos, estos van a tener unas paredes más finas, ¿no?, que van a contener tanto lo que es el aire y van a estar rodeados justamente por este mismo, ¿no? Y al no haber un contraste de densidades de rayos X, no los dibujan, ¿no? Esto a comparación de los vasos que sí van a ser apreciados normalmente. Bien, hablando también un poco de la vasculatura que se va a ver en esta parte, tenemos que ver que las arterias o la irrigación del pulmón se va a ver como las ramas de un árbol, ¿no?, puesto por el gran calibre que van a tener justamente los vasos sanguíneos. Además, podemos apreciar tanto como lo que es la tráquea y cómo se ramifican, ¿no?, las diferentes, la arteria pulmonar con la arteria interlobar, ¿no?, arteria pulmonar derecha, arteria interlobar derecha, ¿no?, del mismo modo por el otro lado. Entonces,
se van a mostrar una reducción gradual de lo que es su calibre a medida que se acercan a la periferia del pulmón, ¿no? Y justamente la limitación de esta técnica va a ser que en una radiografía simple no es posible diferenciar las arterias o las venas. Bueno, ya hablamos en esta parte de lo que es parte de la irrigación del pulmón y cómo se ven los vasos, ¿no? Ahora, si hablamos un poco de lo que van a ser las pleuras, vamos a ver que por lo general es que ninguna de esas va a ser visible, ¿no? Ni tanto la parietal ni la visceral. Y estos son visibles normalmente por ser extremadamente delgadas, ¿no? Por eso es que no se logran ver. Pero lo que sí podemos apreciar van a ser las cisuras, ¿no? Lo que van a dividir a cada lóbulo del pulmón. Estos sí, como se ve en la imagen, van a ser denotados por una línea delgada, ¿no? Que sí es de alguna forma visible. La pleura se hace visible únicamente cuando la pleura visceral se pliega, ¿no? Sobre sí misma para formar las fisuras que se separan los lóbulos, ¿no? Y en una apariencia normal se ven como una línea muy fina, ¿no? Como mencioné anteriormente, es similar al trazo de un lápiz afilado, ¿no? Y bueno, por otra parte también vemos, ¿no? Como también de una forma delimita, junto con los ángulos costofrénicos, la diferenciación, ¿no? Entre el pulmón y el diafragma. Ok, en cuanto a la proyección lateral, tenemos que saber desde ya que va a ser clave, que no es decorativa o añaditiva, es determinativa, puesto que algunas patologías no van a ser claramente visibles en lo que viene a ser posterior anterior o antero posterior correspondientemente. ¿Sigo hablando? Ya, bien, va a ser clave evaluar de esta manera, de esta proyección lateral, de 5 estructuras, tales como el espacio claro retroesternal, la región iliar, las cisuras, la columna dorsal y los fallos de lo que viene a ser el diafragma o hemidiafragmas y los senos diafragmáticos. Como tal, el espacio claro retroesternal es un espacio físico que está, no, es un espacio radiológico que se encuentra detrás del esternón y entre lo que viene a ser la cara anterior del corazón. Este espacio se tiene que ver radiolúcido. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que ver negro. Esto nos indica un pulmón airado, lo cual quiere decir que está completamente sano. Si es que esto se viese radiopaco, quiere ver claro, esto nos puede indicar una consolidación, posible neumonía o alguna patología intersticial, como posiblemente una fibrosis, lo cual nos indique que hay una patología, principalmente en los lóbulos superiores de lo que es el pulmón anterior. En cuanto al pulmón posterior no nos indica nada. Entonces, ahora entre lo que viene a ser la región iliar, si hablamos de una visualización posterior anterior o antero posterior, los hilos no se ven como tal diferenciados. Sin embargo, si lo hablamos en una visión lateral, estos se van a sobreponer uno encima del otro y como tal, si es que hubiese alguna patología, se va a ver alguna posible masa mediastínica, una masa como un tumor, lo cual puede generar mayor consolidación o mayor visibilidad dentro de estos cilios, lo cual va a diferenciar de los vasos vasculares correspondientes a las arterias. ¿Sí? Ok, en cuanto a las cisuras, de igual manera los pulmones posterior anteriores se van a ver con las cisuras correspondientes. Sin embargo, aquí la clave es poder visualizar la principal, que viene a ser la oblicua, la cual va a tener una dirección posterior superior hacia antero inferior. Es característico visualizarlo, pero es también un poco complicado posterior, que si es que no va a haber una equivalencia entre cuanto a la evaluación, lo que viene a ser los rayos que van a ir directamente hacia esto, las cisuras van a ser demasiado complicadas poder visualizarlas, puesto que son muy delgadas, y solo va a haber alguna posibilidad de que se vea si es que hay algún engrosamiento, ya sea por alguna patología como un edema o alguna inflamación posible. Y es importante también poder tratar de visualizar estas cisuras dichas, puesto que en alguna patología que se genere metástasis, si es que algún lóbulo se encuentra infectado, ya sea con bronquiectasias, atelectasias, o si es que tiene algunos perfilomas, si es que va a invadir al pulmón, al otro segmento correspondiente, se va a poder visualizar que la cisura va a estar siendo invadida. Característicamente, lo que es el engrosamiento que se puede visualizar aquí. Característicamente no se supone que se debería ver así. Esto puede tener una patología posiblemente como un edema o algún engrosamiento. En cuanto a lo que viene a ser la columna dorsal, si es que nos salimos un poco de lo que viene a ser el pulmón, es importante para un radiólogo, para varios profesionales, que los cuerpos vertebrales también sean evaluados en cuanto a lo que viene a ser la visualización lateral, puesto que aquí se puede ver patologías patologías que sean salidas, hernias discales, y también que los cuerpos ya se encuentren quizás deteriorados. Aquí en los cuerpos discales o los cuerpos vertebrales tienen que ser equiláteros y rectangulares. Si es que hubiese alguna distinción,
alguna alteración dentro de estos nos indica alguna patología, ya sea osteoporosis, reumatitis, alguna otra de estas. Y bueno, en cuanto a la última parte que viene a ser el diafragma y los senos diafragmáticos en la versión lateral, es característico que se puede clasificar de la vista antero-posterior o posterior-anterior un solo diafragma como un músculo. Sin embargo, radiológicamente se puede evaluar un hemidiafragma izquierdo y un hemidiafragma derecho. Es característico que el derecho esté más levantado por la presencia del hígado y bueno, el izquierdo que va a ser aplastado por la silueta cardíaca, pero que también puede ser definido a través de lo que viene a ser el aire gástrico. En cuanto a los senos diafragmáticos, es característico que este es el seno más profundo, es el punto más profundo del pulmón, y aquí podemos ver algún borramiento de este de acuerdo a las patologías como viene a ser el edema pulmonar. En cuanto al líquido que se va a drenar en las vasos pulmonares, es característico que para que sea visible lateralmente necesita alrededor de 75 mililitros. Sin embargo, si lo vemos posterior anterior, va a ser necesario alrededor de 300 mililitros. ¿Qué nos indica esto? Que para ver un edema sea pequeño o sea minucioso, el lateral nos va a servir mucho más. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo el diafragma. Dado que este diafragma va a ser un músculo esquelético y va a estar rodeado de músculo, de tejido blando, como viene siendo el hígado y el vaso, este va a tener como principal función es separar principalmente lo que es el tórax del abdomen. Vamos a ver acá en el abdomen, en el diafragma, que no se va a lograr ver toda su silueta anatómica, ya que tenemos la presencia de aire, ¿no? También anatómicamente pues vemos que tenemos un solo tórax, pero la silueta del corazón va a estar tapando a este diafragma, ¿no? Entonces vamos a ver, como le mencionó mi compañero, que radiológicamente este diafragma, tanto para verlo frontalmente como lateralmente, se va a dividir en dos, ¿no? En un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo. Entonces estos dos van a tener sus distintas variaciones para que podamos ubicarlos, ¿no? En lo que respecta al hemidiafragma derecho, este va a estar un poco más elevado al izquierdo por la presencia del hígado, y la visión de este músculo se va a poder ver tanto anteriormente como posteriormente, caso que no es así como en el hemidiafragma izquierdo, ya que tenemos a esta silueta del corazón y también a los gases gástricos, como también al ángulo cólico, al ángulo esplénico, al ángulo cólico esplénico, ¿no? Que va a estar presionando tapando esta parte del diafragma. Bueno, siguiendo con el diafragma, vamos a hablar un poco más sobre la pleura. Como bien saben todos, la pleura van a ser dos capas, tanto pleura visceral como parietal, que van a constituir este espacio. Entre ellos vamos a tener el líquido pleural. Acabo de recordar que en la pleura visceral va a estar en contacto con el pulmón, con los pliegues que van a estar conectados tanto a las fisuras mayores como menores. En este espacio pleural vamos a ver que siempre va a haber un cierto espacio, unos milímetros de líquido, pero no de aire. En el caso radiológico, no se puede ver la pleura visceral ni la parietal, pero en algunos casos donde ambas pleuras se llegan a juntar, a plegar y unirse a las fisuras, se van a poder ver algunos límites que serían muy pequeños, como el trazo fino de un lápiz. Bien, ahora vamos a hablar cómo se puede ver esto en una tomografía computarizada. Primeramente, para entender esto, tenemos que entender de que es al revés. La parte derecha es la parte izquierda y la parte izquierda es la parte derecha. Para ver esto se tiene que dividir en tres ventanas. La ventana del pulmón, donde se va a ver el parénquima pulmonar y los bronquios. La ventana mediastínica, donde el pulmón se empieza a ver negro, se ven los grandes vasos, el corazón y la pleura. Y la ventana ósea para ver los huesos netamente. Ahora, la tomografía de tórax se va a dividir en 6 niveles, de arriba para abajo. El primer nivel es el nivel de los 5 vasos. En esta imagen podemos ver cómo se ven los grandes vasos. Esta es la tráquea, que está llena de aire. Acá lo que señala la flecha es el esófago, que está colapsado. Y de derecha a izquierda se va a ver cómo es la vena subclavia, la vena
digo, la arteria subclavia izquierda, la carótida común izquierda, la vena verticefálica, el tronco verticefálico, la vena acá superior. Siguiente, por favor. Ahora, el nivel del callado aórtico. Acá podemos ver cómo el callado aórtico generalmente se puede ver en una forma de U invertida o de una coma, pero en este caso se ve como un igual. La tráquea, otra vez el esófago acá, pero esta vez no está colapsado, ya que puede ser por algunos gases del estómago o una deglución. Esta es la arteria pulmonar derecha, el callado aórtico y la vena subclavia. Acá es la ventana mediastínica y es la misma imagen, pero una ventana pulmonar. Siguiente. En esta imagen también estamos viendo el nivel de la arteria aortopulmonar. Acá podemos distinguir la aorta ascendente, la aorta descendente, la arteria pulmonar. Entre la arteria pulmonar y anteriormente y debajo del callado aórtico se puede ver una ventana, esta ventana aortopulmonar que mide unos 2 a 3 milímetros. Ahora en un corte transversal se puede ver el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, los grandes vasos que están en un circulito, acá la aurícula izquierda y lo que señala la flecha negra es la válvula aórtica. ¿Sí? Ahora, el otro nivel, el nivel de la arteria pulmonar. En ese nivel podemos ver cómo la arteria pulmonar se divide en la arteria pulmonar derecha en un ángulo de 90 grados, la arteria pulmonar izquierda. Y estas se van a dividir, acá también se ven los bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Igual el callado aórtico y la vena subclavia. Acá se puede ver el bronquio intermedio, posterior a él está el cubrimiento posterior que también mide unos 2 milímetros. Siguiente, por favor. Y ahora en nivel cardíaco alto se puede ver cómo se ven las aurículas y los ventrículos. Acá se ve la aorta ascendente, la aorta descendente. Hay una memotecnia en inglés, PALS, donde se puede ver la válvula pulmonar anterior, lateral y superior de la aorta. No se ve muy bien en la imagen, podría encontrar una en el libro, pero es una memotecnia. ¿Sí? El nivel cardíaco bajo, ya también se van a ver los ventrículos, el derecho y el izquierdo, y lo que señala la flecha es el tabique interventricular. ¿Sí? Ahora, las fisuras pulmonares, como ya mencionaron antes, estas fisuras son importantes para delimitar en qué sección del pulmón está dañado. Ahora, en estos cortes normales, las fisuras mayor se van. Esta es la fisura mayor, la parte de acá. Digo, la fisura mayor es la parte que se acaba acá abajo, en un corte transversal se ve claramente la fisura y la fisura menor igual. Ahora, cuando el corte es axial o sagital, la fisura mayor se ve con mayor claridad y la fisura menor con más claridad. Ahora, en acá, las fisuras mayores en este corte se ven claramente, pero cuando la fisura menor no se va a ver. ¿Por qué? Porque es una zona vascular, entonces ahí podemos distinguir. En este caso está acá, no se nota mucho, pero está ahí. Y la fisura mayor sí se puede diferenciar claramente. Muy bien, gracias. Preguntas, 3 voluntarios a favor no para llamar a los que responden, no están respondiendo, 3 voluntarios. Más o menos esa va a ser la secuencia. Un grupo expone y siempre si es que no ve aportes así de voluntarios o preguntas al grupo expositor, vamos a llamar a la sala. Esta va a ser la dinámica, ¿no? Es bueno esto porque esta parte que ustedes exponen siempre se
vamos recordando las preguntas en el examen que voy a proponer en las exposiciones, las partes más básicas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Ahora tres voluntarios. Preguntas al nombre. ¿Se llama doctorita? Adriana Pinales. Adriana, ¿no? Mi pregunta era, doctor, ¿cómo se podría saber si la inspiración está mal tomada en una radiografía pulmonar? Cuando Se tiene que definir, ¿no? va a haber radiopacidad, también cuando no se va a contar 10 costillas, ángulos costales posteriores, no va a haber 10, ¿no? 10 ángulos costales posteriores, o no va a haber 6, menos de 6, ¿no? Ángulos costales anteriores. También va a haber una subida, ¿no? Del diafragma. El espacio pulmonar va a estar también corto y las venas, las arterias pulmonares van a estar también radiopacas, ¿no? Que va a simular como una hipertensión, una arteriosclerosis. Otra pregunta. Otro voluntario. Una autorita. ¿Cuál es su nombre, doctora? Valeria Ojeda, doctor. Valeria. Sí, Ojeda. En la tomografía, en la ventana ortopulmonar, o sea, primero podrías repetir qué es exactamente y también si sabes qué deberíamos buscar aquí. Si hay algo específico que deberíamos buscar. Pues joven. Sí, sí. Ya. Acá en la ventana ortopulmonar. En la ventana ortopulmonar que está acá, es el espacio donde está adelante de la arteria y detrás de los pulmones. Y debajo de ella es como una concavidad. No sé qué se debería de buscar de esto, pero es un espacio donde se puede ver, imagino que alguna patología que esté relacionada a la arteria pulmonar. Puede ser una disección o alguna disección. No, pero no. Pero es un lugar donde se puede dar estas lesiones. Voluntario, ¿no? ¿Su nombre, doctora? Dana, Dana. quisiera saber si conocen el signo de la columna en la radiografía. ¿Signo de qué? De la columna. Tarea para el grupo. WhatsApp. Hace referencia a la densidad de los cuerpos vertebrales. ¿Perdón? Hace referencia a la densidad de los cuerpos vertebrales. Sí, exactamente. Normalmente los cuerpos vertebrales. Oigan, pero sí. Yo no sé más tú. Ya. Normalmente los cuerpos vertebrales a nivel del hemidiafragma se suelen verse radiolúcidos, es decir, más oscuros. Sin embargo, ante la presencia de aire o alguna masa delante, como una atelectasia o neumonía, estos se van a verse de color más claro, o sea, son radiopacos. A eso se le conoce como el signo de la columna. Un voluntario más. ¿Cómo se llama, doctorita? Taili, doctor. ¿Perdón? Taili Paz. ¿Qué me podría indicar el borramiento de los costos clínicos? Eso yo lo mencioné, es por puede ser generado por algún edema, ya sea porque haya, o sea, el ángulo costofénico va a ser el punto más estrecho que va a ir entre el punto más bajo del pulmón y lo que viene a ser el diafragma. Este ángulo va a ser un ángulo agudo, es decir, que se va a ver un borramiento va a ser generado por
Puede ser por varias ocasiones o varias patologías. Estas van a ser por consolidaciones o por ocupación de este espacio aéreo, ya sea característicamente, como ya mencioné, el edema, que va a ocupar líquido en las bases corporales. ¿Cómo se llama? Perdón. Hemos hablado sobre lo que es posterior anterior, sobre cuánta distancia tiene que estar el rayo para poder tomar una buena muestra de la placa posterior anterior y por qué. Como ya le indiqué, son 2 metros.